Antes de ser un demonio temido en los rituales ocultistas, antes de que los grimorios medievales lo describieran como un rey infernal, con legiones a su mando, Belial fue un nombre escondido en las páginas más antiguas de la Biblia. No se trataba de un ángel caído, ni de un dios enemigo, sino de algo mucho más perturbador, un concepto vivo de maldad absoluta que con el tiempo fue tomando forma hasta convertirse en un ente con identidad propia. El nombre de Belial aparece por primera vez en los textos más sagrados, la Biblia, pero no como un demonio cualquiera, sino como sinónimo de corrupción, perversión y violencia desmedida. Cada pasaje en que su sombra se menciona es un recordatorio de lo bajo que puede caer el ser humano cuando se aparta de lo divino. En el libro de Deuteronomio se describe como Belial es el instigador de la idolatría, un espíritu que arrastra al pueblo a abandonar al Dios verdadero. Deuteronomio 13:13. Han salido de en medio de ti hombres hijos de Belial, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos, sirvamos a dioses ajenos que no conocisteis. Belial no aparece como un simple nombre, sino como el origen de la rebelión contra lo sagrado, incitando al pueblo a entregar su fe a fuerzas extrañas. El término Belial proviene del hebreo Beli-Yaal, una palabra que puede traducirse como sin valor, corrupto, sin provecho. Era un insulto, una condena que describía a los hombres más perversos, a los que habían perdido todo sentido de justicia y moral. No era un simple adjetivo, era un sello de maldad total, una marca que diferenciaba a los justos de los que se habían entregado al caos. En el libro de los jueces, los hijos de Belial son descritos como una multitud violenta, despiadada y corrupta. Jueces 19:22. He aquí, los hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Hijos de Belial, seres capaces de la mayor depravación, hombres sin moral, impulsados por la violencia y el deseo impuro. Para los escritores bíblicos, Belial era sinónimo del caos absoluto. En el Nuevo Testamento, Belial deja de ser un símbolo y se convierte en un nombre propio, un antagonista directo de Cristo. Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí el apóstol Pablo no habla de un concepto, habla de una entidad, una fuerza que representa la antítesis del Mesías, el príncipe de las tinieblas frente al Hijo de Dios. Pero lo más inquietante es lo que aparece en los rollos del Mar Muerto, textos antiguos descubiertos en Qumran que revelan la visión de una lucha cósmica entre dos ejércitos, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y al mando de estas tinieblas estaba Belial, ya no como un simple concepto, sino como un líder demoníaco, comandante de espíritus malignos destinados a destruir a la humanidad. Tú, Belial, príncipe de la maldad, gobiernas sobre los ángeles de destrucción y caminas en las tinieblas. A tus manos ha sido entregado el mundo de los impios. En estos textos apocalípticos, Belial es descrito como un príncipe de las tinieblas, acompañado de ángeles rebeldes y espíritus de maldad. Se le reconoce como un adversario real que enfrentará a Dios y a sus ejércitos en el día final. La palabra se transformó, ya no era solo un insulto, sino el nombre propio de un ente oscuro, con voluntad y propósito. Pero ¿cómo ocurrió este cambio? Como un término que significaba corrupción y ruina
se convirtió en el nombre de un demonio? La respuesta puede encontrarse en la propia psicología humana. Durante siglos, los hombres temieron que el mal no fuera simplemente un error pasajero, sino una fuerza consciente que buscaba destruirlos. Y así, el concepto de Belial se convirtió en un rostro, en un espíritu, en una entidad a la que se podía temer y maldecir. El nombre de Belial pasó a representar el caos más absoluto, una fuerza sin ley, sin dueño, sin moral. En el hebreo antiguo, algunos lo traducen también como sin yugo, es decir, aquel que no reconoce autoridad, ni divina ni humana. El espíritu de la rebelión, del libertinaje total, del rechazo a toda forma de orden. Para los primeros hebreos, Belial no era todavía el rey del infierno, que luego conoceríamos en la tradición demonológica, pero sí, era el nombre que presentaba al hombre que se había corrompido por completo. Era el enemigo interno, aquel que podía estar en cualquier persona que había abandonado la justicia y la obediencia a Dios, un enemigo invisible, pero letal. Y sin embargo, con el paso de los siglos, este nombre fue creciendo. De ser un símbolo de maldad, se transformó en un príncipe infernal, un cambio aterrador que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió en el cristianismo primitivo que hizo de Belial una figura aún más oscura y mucho más peligrosa? Cuando el cristianismo comenzó a extenderse por el mundo antiguo, la figura de Belial ya estaba presente como un eco oscuro en las escrituras hebreas. Pero ahora, en los primeros siglos de la era cristiana, ese nombre adquirió un peso aún más siniestro. Belial ya no era un símbolo de corrupción, era el enemigo directo de Cristo mismo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo lanza una pregunta que resuena como una advertencia eterna. ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? Aquí, por primera vez en los textos cristianos, Belial aparece enfrentado de manera directa con el Mesías, no como una metáfora vaga, sino como un adversario real, colocado al nivel de Lucifer. Para los primeros cristianos, Belial encarnaba la antítesis de Cristo, donde Cristo representaba obediencia, luz y salvación. Belial era desobediencia, oscuridad y condenación. Era el nombre que se utilizaba para describir a las fuerzas que arrastraban al hombre lejos del Evangelio. Los padres de la Iglesia, como Justino Mártir y Tertuliano, advirtieron que Belial no era un simple término. Lo reconocieron como un espíritu maligno, con voluntad propia. Para ellos, era el rostro de la corrupción total, aquel que se oponía a la pureza del cristianismo naciente, y lo más perturbador, algunos lo asociaron con la llegada del anticristo. El cristianismo primitivo comenzó a identificarlo como un príncipe demoníaco, parte de la estructura del infierno. No era un ángel caído común, sino un líder entre las huestes de la oscuridad. En varios textos apócrifos, Belial es descrito como el espíritu que gobernará sobre los impíos en los últimos días, el general de las fuerzas que desatará la gran batalla contra el reino de Dios. Durante la Edad Media, Belial fue incluido en grimorios prohibidos, como el Emegetón, también conocido como la llave menor de Salomón y el Pseudomonarquía de Monum. En estos libros se describe como un rey poderoso del infierno, al mando de incontables legiones de demonios. Se dice que Belial aparece en forma hermosa, montado en un carro de fuego, con un séquito de espíritus cantando su nombre. Concede riquezas, títulos y poder a quienes lo adoran, pero a cambio exige sacrificios y total corrupción. Los magos medievales lo veían como un demonio seductor que recompensaba con gloria terrenal, pero cuyo precio era el alma humana. En el cristianismo primitivo se convirtió en el símbolo de la tentación, de la apostasía,
de la caída espiritual. Era el adversario interior que amenazaba al creyente desde dentro, y al mismo tiempo, un demonio real que conspiraba desde fuera. Los primeros exorcistas también lo mencionaban. Los cristianos creían que Belial podía manifestarse en cuerpos humanos, corrompiendo su alma hasta llevarlos a la destrucción. Era un espíritu de la lujuria, de rebeldía, de desobediencia total. Su sola presencia era visto como un veneno espiritual, imposible de ignorar. De esta manera, en apenas unos siglos, Belial pasó de ser un insulto hebreo a convertirse en una de las figuras más temidas del cristianismo primitivo. Ya no era solo sinónimo de corrupción, era un príncipe demoníaco, un rival del propio Cristo, una sombra que se alzaba contra la luz del Evangelio. Pero el poder de Belial no terminaría allí. Con el paso del tiempo, sus atributos se multiplicaron. En los textos apócrifos y en los escritos demonológicos, comenzó a ser descrito como el demonio de la maldad absoluta, un ser capaz de arrastrar reinos enteros a la perdición, y su influencia aún estaba lejos de alcanzar su punto más oscuro. Con el paso de los siglos, Belial dejó de ser únicamente un símbolo de corrupción o un adversario espiritual. En los textos apócrifos y en los relatos ocultos que circulaban entre los primeros cristianos, su figura comenzó a transformarse, y lo que emergió fue un demonio temido, reconocido como uno de los más poderosos del infierno, el demonio de la maldad absoluta. Así, la imagen de Belial se consolidó, un demonio sin compasión, destructor del orden, maestro de la corrupción. Mientras otros demonios representaban pecados específicos, Belial encarnaba a todos. No solo la lujuria o la soberbia, sino la completa destrucción de la moral. Era la libertad absoluta, pero teñida de sangre y caos. Los textos advertían que invocar a Belial era peligroso. Su naturaleza era la del engaño. Ofrecía riquezas, poder y placeres, pero siempre cobraba un precio imposible de pagar. Historias de brujos y reyes malditos comenzaron a circular, todos con un patrón en común. Quienes buscaban a Belial terminaban devorados por la misma corrupción que habían pedido. Así Belial fue visto no solo como un demonio, sino como el arquitecto del mal. El espíritu que no buscaba esclavizar únicamente, sino corromper hasta lo más íntimo, convertir la pureza en podredumbre, transformar lo sagrado en blasfemia. Los exorcistas medievales llegaron a decir que Belial era uno de los más difíciles de expulsar. Su fuerza no estaba en la violencia, sino en la sutileza, porque Belial no siempre gritaba, muchas veces susurraba, no siempre atacaba de frente. Prefería abrir lentamente la puerta del alma hasta que ya era demasiado tarde. Belial, el demonio de la maldad absoluta, se convirtió en un enemigo eterno, un adversario que no solo amenazaba desde el infierno, sino que podía infiltrarse en la mente, en el corazón, en la voluntad del hombre. Y para quienes lo conocieron en estos textos, no había duda. Enfrentarse a Belial era enfrentarse a la corrupción misma. Pero la historia no termina aquí. El rastro de Belial continúa apareciendo en textos aún más peligrosos, los Grimorios. Allí fue descrito no solo como un demonio, sino como un rey infernal al mando de legiones, y su poder alcanzó proporciones jamás imaginadas. Belial, aquel que comenzó siendo solo un concepto hebreo para describir lo vil y lo inútil, hoy es un símbolo universal del mal, la corrupción y la anarquía espiritual. Un demonio que atraviesa siglos, que cambia de forma según la cultura y la época, pero que mantiene siempre su esencia, la de ser un príncipe del infierno, que seduce con promesas y destruye con traición. En la actualidad, incluso fuera de lo religioso, el nombre de Belial ha sido usado como metáfora de lo corrupto, lo decadente y lo inmoral.
En sermones escritos modernos, Belial es visto como el demonio que se esconde detrás de la avaricia, la injusticia y el abuso de poder. Ese consejero perverso para muchos sigue caminando entre nosotros, en los pasillos del poder, en los pactos oscuros, en cada acto de corrupción que destruye sociedades enteras. Belial ya no pertenece únicamente a las páginas de la Biblia o a los grimorios medievales. Hoy vive como mito, como símbolo y como fuerza que inspira miedo, fascinación y culto. Porque mientras exista corrupción, anarquía y destrucción, el nombre de Belial seguirá resonando en nuestro mundo. Para los hebreos, Belial era la corrupción misma del hombre. Para los cristianos, fue un enemigo directo de Cristo. En la Edad Media, se transformó en un príncipe infernal, seductor y corruptor. En los grimorios, pasó a ser un espíritu invocable, capaz de conceder poder, riquezas y prestigio a cambio del alma. Y en el mundo moderno, se mantiene como símbolo de rebeldía, caos y tentación eterna. Belial es más que un demonio, es el reflejo de la ambición desmedida, es el eco de la corrupción en la política, en la religión, en la vida cotidiana. Es la voz que susurra que todo está permitido, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Y es aquí donde la verdadera pregunta surge. ¿Es Belial una fuerza externa, un demonio real que acecha en las sombras? ¿O simplemente es el espejo en el que la humanidad proyecta sus propias ansias de poder y su inevitable corrupción? Ya sea como demonio o como símbolo, su nombre sigue vivo. Aparece en libros, películas, rituales, canciones y leyendas urbanas. El paso del tiempo no lo ha debilitado, al contrario, parece que lo ha hecho inmortal. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, la próxima vez que oigas el nombre de Belial, recuerda, puede que no sea solo un mito. Es una presencia que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes y que tal vez, en silencio, siga observándonos al día de hoy. Si quieres seguir explorando los secretos más oscuros de la demonología y las leyendas prohibidas, suscríbete, deja tu me gusta y acompáñanos en el siguiente viaje al abismo, porque esta historia apenas comienza. En distintos grimorios se le describe de formas contradictorias, pero siempre inquietantes, como un ángel resplandeciente y hermoso para tentar al invocador con su majestuosidad, y como un ser monstruoso y deforme para infundir terror y recordar que no es un aliado, sino un enemigo absoluto. Estas descripciones muestran su naturaleza dual, seductor y destructor al mismo tiempo. Autores medievales y renacentistas, como Johann Weyer, en su Pseudomonarchia Daemonum, también lo mencionan como advertencias claras. Belial puede conceder riquezas y prestigio, pero lo hace con engaños y trampas. Jamás debe ser invocado, sin una protección adecuada, ni sin ofrendas, pues su furia y engaños pueden llevar al invocador a la muerte o a la locura. En otras palabras, Belial no es un demonio que sirva al hombre, sino que se sirve de él. Los grimorios nos muestran un patrón inquietante. Belial es invocado no por los humildes, sino por los ambiciosos, por aquellos que buscan riquezas, títulos y poder en este mundo, aún sabiendo que ponen en riesgo su alma en el siguiente. Él no concede sabiduría celestial ni conocimiento divino, concede poder terrenal, pero exige la eternidad como pago. En muchos relatos tecultistas, Belial no se presenta como un sirviente, sino como un amo, que somete al invocador con su presencia y lo arrastra a su voluntad. Quien lo llama, rara vez controla el ritual, y más bien, se convierte en esclavo de su pacto. Así, en los grimorios y en la magia ceremonial, Belial pasó de ser un príncipe del infierno a un demonio invocable, un espíritu con voz, forma y poder tangible,
pero siempre con la misma advertencia. Belial no es un aliado, es un corruptor, y aquel que lo busque debe estar dispuesto a perder mucho más de lo que cree ganar.